Hola amigos y bienvenidos a su canal de David Battaglia. Espero que estén pasando una excelente semana. En este video traigo unas advertencias importantísimas para el mercado y la economía global. Varios indicadores macros muy importantes que hemos cubierto en este canal y otros están mostrando un síntoma o un signo de estrés importantísimo debido a la delicada y frágil condición de los mercados de bonos, de deuda, toda la situación que he venido cubriendo en el canal de dominio fiscal y de liquidez en el sistema. Muchas voces del mundo de las finanzas tradicionales están alzando en contra de esta situación que está ocurriendo impulsada por el gobierno y una Fed totalmente irrelevante y loca que ha perdido el control del sistema financiero y que puede traernos unas repercusiones muy importantes. Todo esto comenzó en 2019 con la primera crisis de los repos. Vamos a explicar por qué está pasando y en qué contexto nos encontramos, porque podría haber una crisis de liquidez, pero no de la manera en que la gente se imagina, la típica crisis de liquidez del típico ciclo de tipos de interés de la Fed. Esto es diferente, es mucho más grande y es totalmente global. Y la preocupación que tengo es que algún evento importante tiene que ocurrir o ser, vamos a decir, fabricado para poder poner en pie un plan que mantenga este mercado de deuda a flote. La única manera de hacer esto es sacrificando a la moneda. Ya lo he explicado, así que tenemos que estar muy atentos a lo que va a ocurrir. También mañana es un día importante. Ya voy a explicar por qué. Entre jueves y viernes son días importantes para el mercado. Vamos a ver eso en el calendario. Puede traernos volatilidad a corto plazo y también el análisis técnico. Vamos a analizar las zonas de liquidez de Bitcoin, que como pueden ver el precio sigue consolidando en el mismo rango apretado en el que nos encontramos. Así que bueno, es muy importante que por favor te suscribas al canal porque la información que vamos a hablar el día de hoy es de suma gravedad y de mucha importancia para el futuro financiero de la mayoría de las personas. Y les digo y les repito, la mayoría no está lista para lo que viene. Así que muy importante que por favor prestes atención a este video y a este canal. Y también te recomiendo que utilices este código QR para que te descargues mi aplicación de trading favorita, la de Quant Fury, y así puedas operar todas las oportunidades que te voy a mencionar hoy en Bitcoin, criptos, acciones, commodities, sin pagar ningún tipo de tarifa y comisión. Son las mejores condiciones que vas a poder conseguir y todo se ejecuta en tiempo real. Además, siempre te llevas de regalo y tienes la opción de utilizar el código David. Al utilizarlo en la app, te llevas sin ningún costo extra fracciones de Bitcoin, ETH o de acciones, que nada vienen mal en estos tiempos tan complicados que estamos a punto de vivir. Así que sin más, vamos a comenzar con nuestro análisis fundamental del día de hoy. Muy bien, empezamos con nuestro calendario económico. La advertencia que quiero hacer es que vamos a tener mañana información de inflación de nuevo. Tenemos lo que va a ser el Core Personal Consumption Expenditures, del primer trimestre del año. Se espera un aumento significativo. La previsión del mercado es para esto. Yo creo que esto puede traer una especie de indigestión a los mercados. No le va a sentar nada bien este dato si viene por encima de las previsiones, o en la previsión actual que está por encima del dato anterior. Y finalmente diríamos que para el día viernes también tendríamos que sería el Core Personal Consumption Expenditures de marzo. Entonces ya veremos. Acá hay una previsión que viene un poco por debajo. Yo creo que va a venir más o menos el mismo rango. Y todo lo que venga por encima de 2.6 será tomado negativo para el dólar y aumentará la presión de subida de tipos sobre la Fed. Y esto es culpa de ellos, ya que ellos se han empeñado en decir que los tipos de interés combaten la inflación. Cosa que sabemos que no es así, más bien la hiperaceleran. De hecho, en el video anterior explicaba con el gráfico de la deuda, la evolución de los tipos de interés y el precio del oro, cómo esto es totalmente falso. Hoy vamos a mostrar un indicador distinto también que nos muestra que el dólar, de hecho, podría estar al borde de una caída importante. Ya vamos a explicar todo esto y qué significa para esta supuesta crisis de liquidez. Así que esto puede traer volatilidad, en el mercado. Muy importante. Seguimos. Empezamos con este post, muy importante, de una analista que yo respeto mucho, que es Lynn Alden. Ella, hace mención a que el balance sheet de la Fed, que es este que vemos acá,
tuvo un aumento exponencial que fue la época pandémica, pero no fue específicamente, si lo pensamos bien, por la época pandémica en sí, sino por una situación que ya se había visto en 2019, y fue que la Fed de Jerome Powell durante 2017-2018 intentó hacer QT, bajar el balance del Banco Central y a la vez subir tipos de interés. Eso fue lo que desencadenó el famoso bear market 2018 de Bitcoin. No son las ballenas vendiéndote exclusivamente, no son cuestiones de volatilidad y que Bitcoin aquello y lo otro. No, son los ciclos que manipula la Fed con este juego. Entonces, ¿qué pasó? Efectivamente, lo que tuvimos fue que la Fed tuvo que intervenir los mercados repo de la época, inyectando masivamente liquidez. ¿Por qué? Porque se le fue de control el tipo de interés. ¿Y por qué se fue de control el tipo de interés? Porque los bancos dejaron de prestarse dinero. ¿Y por qué se dejaron de prestar dinero? Porque estaban quebrados. Obviamente, el ciclo de ajustes quebró el sistema en esa época. ¿Por qué lo quebró? Porque creó presión en los tipos de interés, lo cual baja el precio de los bonos, del colateral, de las letras. Eso ya lo he explicado. ¿Y por qué? Porque tendríamos que irnos a la gran crisis financiera que comienza aquí, 2008-2009, donde la regulación financiera establece que ahora los bancos tienen que tener buena parte de sus balances en deuda pública. Y de esa manera Wall Street encontró la forma, utilizando a los reguladores, de transferir el riesgo de tener cash en bancos que no tienen requisitos de reserva. De hecho, desde 2020 el requisito de encaje legal es 0, y antes de eso creo que era el menos del 10%, estaría por ese rango. Entonces, es decir, que los bancos inmediatamente entra efectivo, inmediatamente están prestando y no tienen reservas de ese dinero. Como la economía es un gran Ponzi y ese dinero fue a saco roto, además las inversiones, a burbujas especulativas, sobre todo en lo que fue la burbuja especulativa de 2008-2009 del real estate. Obviamente, entonces la solución que encontraron fue, bueno, miren chicos, no vayan a tener riesgo ustedes de tener grandes balances de efectivo en estos bancos que inmediatamente van a prestar este dinero, sino que se lo prestas al gobierno, yo te doy un bono, ¿verdad? Y ese bono, como yo no puedo hacer un impago supuestamente porque soy Estados Unidos y soy la moneda de reserva mundial, estás totalmente libre de riesgo al tener esta deuda, porque siempre te voy a pagar de una u otra forma, sea porque cobre impuestos o sea porque haga déficit. Y lo que ocurrió en esa época es que Estados Unidos hizo mucho déficit. Por eso es que la analista considera que 2019 es cuando empezó el dominio fiscal. Yo lo empecé a notar fue en 2022 realmente, pero este analista lo lleva a esta época. Y bueno, básicamente hubo en este ajuste cuantitativo, el QT que llaman ellos, hubo una avalancha de nuevos T-bills o de letras del tesoro. ¿Por qué? Porque Estados Unidos, cuando tú le subes el tipo de interés a su deuda y la Fed hace esta pantomima, inmediatamente ellos empiezan a emitir más deuda para financiar lo que eran los compromisos anteriores. Entonces, ¿cuál es la gran situación acá? Que eso luego trajo un movimiento exponencialmente más grande, que fue el rescate supuesto en la época de la enfermedad. Entonces vemos de nuevo el mismo retroceso en pánico por el tema de la inflación, y obviamente si esta pendiente acá causó toda esta subida, no me imagino lo que vamos a ver ahora. Claro, esto es una apreciación subjetiva mía, no tengo evidencia científica que diga que esto tenga que ser exponencial, pero sabiendo que la inflación no ha bajado, sabiendo todo el daño que hicieron durante 2020, sabiendo que si con el balance a la mitad del nivel máximo al que llegó durante 2020 no pudieron hacer nada sino emitir un gran rescate, porque matemáticamente es imposible resolver este problema por la vía fiscal, entonces obviamente viene otro masivo rescate con QE o con algún nombre que ellos se quieran inventar. Por más que ahora la narrativa sea que incluso la Fed va a subir tipos. Si la Fed sube tipos en este entorno, señores, es una quiebra absoluta del Tesoro, que ya emitió 23 trillones de dólares el año pasado, que mucha de esa deuda la ha financiado extrayendo recursos de los repos inversos. Y recuerda, todo empezó con una crisis en el mercado repo. Ya estamos a punto de llegar a otro nivel de ese tipo. Estamos a punto de llegar de nuevo a una crisis repo. Entonces, mis amigos, ¿viene una crisis de liquidez? Sí, pero viene con esteroides, porque del lado del rescate que tiene que hacer la Fed va a ser gigantesco. Entonces, ¿significa esto que si mañana Bitcoin baja o el oro o lo que sea, David se equivocó? No, esto es un análisis porque yo les muestro a ustedes el bosque completo para que vean el panorama y el camino a seguir.
Lo que puede hacer mañana Bitcoin lo vamos a analizar un poquito en el análisis técnico con los niveles de liquidez, porque de nuevo se está cometiendo el error de apalancarse en largo el mercado cada vez que el precio corrige. Entonces pueden haber zonas de liquidación allí importantes, pero en el mismo rango de precio. Eso es una actividad de trading, es una actividad especulativa a muy corto plazo. Lo importante es esto, ¿ok? Y este es el contexto de la burbuja actual que estamos viendo, ¿ok? Seguimos. ¿Qué nos lleva la situación de la narrativa y la propaganda? A que los gestores de fondos, de los fondos de cobertura, que hace poco estaban en short tremendamente, ¿ok? Ahora están bullish o alcistas en el dólar. Esto es un signo de que obviamente cada vez que se está muy bullish en el dólar viene una caída. Es así de simple. Cada vez que estos gestores han estado así, de hecho lo hacen en comparación al año 2019. De nuevo, vean cómo se conecta todo, vamos de nuevo al año 2019. Año clave cuando el sistema financiero mundial murió definitivamente. Murió definitivamente por la crisis repo, porque la Fed tuvo que entrar y bajar ese tipo del 10% a casi 1 o 2, ¿ok? Para que pudiera descongelarse el sistema financiero. ¿Por qué? Porque los bancos no llegan al otro día, no tienen reservas. Entonces se prestan dinero en las noches y tratan de obtener algo de encaje, algo de efectivo para poder operar y devolver ese préstamo el mismo día a una tasa de interés, vamos a decir, baja. Pero si sube al 10% es porque nadie está dispuesto a prestar, porque los que quieren prestar plata quieren más garantías. Y bueno, para empezar, comenzamos con el costo del interés mucho más alto. Entonces, ninguna institución se puede permitir un préstamo overnight de un día para otro al 10%. Entonces, efectivamente se congela el sistema y deja de funcionar. Por eso es que la Fed monitorea todo esto, sea de noche, de día o fines de semana, cuando sea, y entra e interviene con inyecciones de liquidez. Y eso va en detrimento siempre de ¿qué? De la moneda. Y este año, vamos a decir, todo empezó en 2022, con el dominio fiscal excesivo y abusivo que estamos viendo y esta subida de tipos de interés, no tiene precedentes. No tiene precedentes, señores. Esta vez la burbuja es 10 veces mayor. Pero la burbuja no es en Bitcoin, no es en la bolsa, la burbuja no es en el oro ni en los commodities. La burbuja es el mercado de deuda. Por eso es que todos los gestores de fondos son resistentes al Bitcoin, porque si tú pones plata en Bitcoin, le quitas financiamiento a la deuda pública. Y si le quitas financiamiento a la deuda pública, el sistema implosiona. Por eso es la cruda verdad de que no les gusta el Bitcoin. No les gusta, porque el tío Sam sabe que en vez de darme la plata a mí, para yo poder mantener el Ponzi, se la estás dando a un activo que además está fuera del control de ellos. Entonces no les conviene. No les conviene para nada. Entonces, este es uno de los indicadores que para mí me huelen mal. No es algo que actúe de inmediato. Podemos tener meses así. Pero ya con el tiempo que ha transcurrido desde la subida de tipos de interés y desde el último pico del dólar, yo creo que aunque el precio o el DXY pueda volver a subir, viene en algún punto una fuerte corrección por todo el fundamental que ya les vengo diciendo. ¿Ok? Entonces, seguimos. Acá tenemos un gráfico muy bueno, que es la evolución del yen japonés contra el dólar. Algo que es muy grave es que el dólar ha roto una resistencia importante que no se veía desde más o menos, vamos a decir, o se está acercando a la resistencia más importante que viene de los años 90. Imagínense la cantidad de años que hay, ¿no? Pero ¿qué pasa? Aquí en azul vemos lo que son los tipos de interés de la Fed y el precio del yen en dólar, o el precio del dólar en yenes, perdón. Entonces, siempre que hemos tenido un pico en tipos de interés, que el dólar ha venido subiendo, anticipó una caída importante del par dólar-yen. Cayó de manera importante. Okay. También recuerden que hay un gran problema con Japón. Esto que está pasando en Japón es muy grave, señores. ¿Por qué es muy grave? Porque básicamente lo que está pasando es que todo el mundo se endeudaba en Japón a bajos tipos para invertir donde el dinero tuviera más rendimiento, lo que llaman el famoso carry trade. Si Japón se rompe, Japón tiene varias opciones. Entre ellas, el gran problema que tienen y que le va a pasar a Estados Unidos es que ellos tienen, como tienen tanta deuda pública, 260% sobre el PIB, que es del doble lo que tiene Estados Unidos sobre su PIB. ¿Qué hace Japón? Bueno, compra bonos y eso es lo que ha estado debilitando el yen contra el dólar, porque al comprar bonos, el Banco Central japonés baja la fortaleza del yen, baja el tipo de interés que paga el yen, porque no se lo pueden permitir que suba más allá
de 1%. Es una locura. ¿Por qué? Porque es tan grande la deuda que no pueden pagar. Inmediatamente entran en impago. Y el otro problema que tiene el mundo con esto, que Japón, aunque tiene mucha deuda pública, también es el país que tiene más activos en el extranjero. Y eso también háblese de letras y bonos y deuda pública americana. Japón, para defender su moneda, puede empezar a vender más deuda pública americana, inundar el mercado de esta deuda. Toda la puede comprar la Fed, pero la Fed ahorita se la está dando de macho man y dice que no va a ser QE. Entonces nos están forzando al límite para que cuando llegue el momento en el que estén a punto, vamos a decir, de apretar el botón nuclear, entra la Fed y dice, no, es que hay una crisis aquí y una crisis allá. El gran problema es la narrativa, que va a cambiar drásticamente. ¿Por qué? Porque no puedes bajar la inflación subiendo los tipos. Ya lo sabemos, más bien estás creando inflación. Irónicamente, bajar los tipos ahorita evitaría que el Tesoro tenga que emitir más deuda, ¿ok? Porque le costaría mucho menos financiarse. Irónicamente disminuiría la velocidad, pero nunca van a poder revertir el daño hecho. Entonces, a mí, estos dos indicadores, que los fondos de cobertura estén muy bullish, ¿ok? En el dólar, así como han estado super short con el SP500 y pasó todo lo contrario, me indica a mí que el dólar va para abajo. Y esta historia del yen, fíjense aquí, sobre todo en los 80, cómo cayó el dólar respecto al yen, y todo coincide con los tipos de interés. Entonces, esto ya para mí es un indicador de que el sistema está llegando al límite. Y esto va a ser muy bueno para los activos fuera del sistema, activos duros como el Bitcoin, sobre todo el Bitcoin, ¿ok? El oro, por supuesto, y los commodities. Y eso a su vez, lamentablemente, los commodities encarecerán la vida en dólares. Es decir, que todo el que gane en dólares va a ver que la inflación promedio que va a pagar en los últimos años va a ser mucho más alta. Y los impuestos, ya vamos a hablar de ese tema también, porque es lo que viene, ¿ok? También tenemos otro tema que son dicotomías, ¿no? Es decir, ahora, a pesar de que están en largo, te dicen, estamos en largo en dólar, pero a la vez estamos recomprando acciones como nunca antes. Y estamos hablando más de 1.15 trillones de expectativas de este año. Entonces, por eso se explica que la subida del DXY y la subida de la bolsa es como un ciclo distinto, ¿no? Subida de tipos de interés, subida de bolsa y subida de DXY, subida de oro y subida de Bitcoin. Muy interesante esto, pero es porque hay mucha presión en los mercados Forex en el exterior, sobre todo con el yen, el euro, la libra, ¿ok? Pero evidentemente el ciclo está a punto de tornarse a lo que ya conocíamos, porque de manera incómoda, inmediata, o de alguna manera, así sea en contra de lo que ha dicho la Fed, tienen que controlar el tipo de interés cuando ya tu deuda pública es tan alta. Si tú dejaras los tipos de interés libres en el mercado de bonos te pondría 10, 12 o 15% de tipo de interés, lo cual llevaría a las tarjetas de crédito en Estados Unidos más de 50% del tipo de interés. Sería una locura, Entonces, es un default. Estados Unidos incluso entraría en default automáticamente. Nadie estaría dispuesto a financiarlo porque saben que no pueden pagar, ni siquiera con la colección de impuestos que tienen tan grande. De hecho, hay muchas voces que se están alertando de este tema y fíjense, la deuda extraordinaria del gobierno de Estados Unidos puede significar una volatilidad prolongada del mercado de bonos. Esto es lo que no quiere la Fed, no quiere ningún banco central. Por eso es que esta volatilidad se ha pretendido y se ha dejado mantenerse durante los últimos 2 años y siempre, como al principio les mostraba con la crisis repo y cómo el balance sheet de la Fed creció, fue para controlar los tipos de interés. O sea, ustedes ven que cuando la deuda crece sobre deuda nueva, esa emisión se hace para controlar el tipo de interés, para prolongar el funcionamiento del sistema, ¿ok? No para preservar el valor del dólar. Los tipos de interés no son para aumentar el valor del dólar. Entendamos eso. No funciona así. Es un ciclo tras otro para hacer explotar burbujas de crédito. ¿Y hacer qué? Porque el fin último de esto, sabemos que el fiat, y yo lo he explicado, es un juego para transferir activos de manos débiles a manos fuertes. Y con esto no quiero hablar mal de las manos débiles, simplemente es quitarle a los que están obligados a punta de pistola y regulación a utilizar un sistema arreglado, amañado, para beneficiar a Wall Street y la casta política. Wall Street pone dinero, la casta política pone las reglas que le benefician a Wall Street, y todo esto está respaldado por la población objetivo o cautiva de un territorio en particular. Y esto funciona así 24/7 en todos los países del mundo, ninguno se escapa, así de simple. Entonces, lo que están explicando acá
es que, bueno, 27.5 billones de dólares de deuda del Tesoro podría estar ejerciendo presión sobre los mercados de capital mundial de una manera que no ocurría de hace 10 a 20 años. Ok, yo diría que hasta más y que nunca en la historia lo hemos visto. Gracias, Jerome, gracias por hacerlo. Y este hecho va a hacer que obviamente se hiperacelere el balance sheet de la Fed, como ya mostraba al principio. Entonces ya te lo están advirtiendo, y cuando viene una crisis de deuda soberana en el mundo, los activos que debe tener, dígame cuáles son: oro y Bitcoin. Y yo diría Bitcoin primero, oro después. ¿Okay? Seguimos. Acá tenemos lo que ha sido 11 trillones de nueva deuda pública añadida desde 2020. Vean cómo va básicamente en paralelo. ¿Cuántas veces se subieron tipos de interés en esta burbuja y nunca frenó el ascenso meteórico? Esto es insostenible, ya les digo. Entonces el mercado va a vender bonos y va a exigir tipos mucho más altos, y la Fed no lo va a permitir porque es la quiebra del sistema, y por lo tanto hace yield control, entra y compra todo y añade más a su balance, sacrificamos el valor de la moneda y todo vuelve a una relativa calma. Se hace un nuevo suelo de inflación o un target más alto, porque ahora te dirán que el target de 2% de inflación es una aspiración nuestra, y ahora la normalidad será 4 o 5%, que tampoco es mucho más alta, así que prepárense, ¿ok? Porque lo que vienen son años complicados. Luego también ajustamos el déficit. ¿Por qué? Porque el déficit crece de esta manera, porque el ingreso fiscal no da, y además la subida de tipos hace que se cree más déficit, lo cual crea más inflación y crea, bueno, los que viven en países como Argentina y otros entenderán el idioma del que les estoy hablando, y como pueden ver, desde 2019 en adelante no hay precedentes, y todo comenzó con esa famosa crisis repo de 2019. Entonces fíjense que ni siquiera en las guerras mundiales, ni 30 años de déficit entre los 70 y básicamente el comienzo de los 2000 se equipara a las desmadres que hemos vivido. Y esto en 20 años tendrá un gráfico mucho peor. ¿Ok? Entonces es inevitable, hay que protegerse. ¿Ok? Seguimos. El costo de obviamente financiar esto también va acompañando el gráfico, y pueden ver que del presupuesto de Estados Unidos lo que va a ir a intereses es muy grande. Por eso en algún punto el yield curve control tiene que entrar y bajar este costo de financiamiento a esta área que vemos acá. Pero bueno, el gráfico te lo dice todo. ¿Y qué pasa? Biden propone una tasa impositiva máxima sobre las ganancias de capital de 44.6%. Esto es esclavitud. ¿Ok? De hecho es el impuesto más alto desde su creación en 1922. ¿Ok? ¿Y qué estaba pasando para esa época del 22? Señores, no estamos en guerra, había algo, ¿no? ¿Y qué tiempos estamos viviendo ahora? Lo mismo. Todas estas fueron supuestamente el income tax y este capital gain tax, eran impuestos transitorios para poder financiar esfuerzos de guerra y estas labores patrióticas, ¿no? Que la gente tiene que sacrificarse en nombre de la bandera y de lo que te digan, y de los malos. Hay que ir a vencer a los malos. Muy bien. Pues resulta que ahora los impuestos están aumentando. Entonces esto es ya cuando nos acercamos. Y esto es un impuesto de ganancia de capital. Luego estás por allí también con el income tax. Luego estás con el IVA. Luego estás con los impuestos a propiedades, al vehículo, a la muerte, a todo lo que hagas. Señores, eres un perfecto esclavo y no les alcanza la plata, que es lo peor. Entonces, esta rueda va a ir más allá, más allá. Muchos capitales van a encontrar su vía, como lo han hecho por años, fuera del ojo regulador a través del sistema bancario y de otras fuentes, no del Bitcoin ni las criptomonedas, porque siempre te dicen ese cuento, nada, que la gente lava dinero. No lo están haciendo, porque si no el precio de Bitcoin fuera mucho más alto. Pero ¿puede ser esto un desencadenante de que mucho capital se esconda en Bitcoin? Sí, también. No va que los ricos todavía no se dan cuenta, andan pendientes de sus yates, del Ferrari, de que mostrando abdominales por las redes sociales para decirte cómo debe vivir la gente y cuál es el ideal de persona que debe ser, porque yo soy multimillonario y ando en este mundo estúpido de opulencia creyendo en esto. Pero ¿qué pasa? Que cuando llegue la hora del ajuste y se vuelve un problema político. ¿Por qué un problema político? Porque la inflación, el problema de no acceder a una vivienda, de no tener alquileres, de esto, de aquello, va a presionar a los políticos para acusar a quién. No van a decir ellos, no, somos nosotros, vean la gráfica del déficit, así como hago yo, ¿verdad? En mi canal. Ellos no van a mostrarte eso nunca. No te lo van a mostrar. Van a decir, que los empresarios, los ricos, este que esquivó impuesto aquí, este que hizo allá. Esa es la manera en que ellos van a desviar esto, ¿ok? Entonces, prepárense, porque la primera confiscación buena no va a venir al Bitcoin, si es lo más difícil de confiscar, por Dios. Lo más difícil que tienen para confiscar es Bitcoin. Lo más fácil sería el real estate. Y te lo tengo que quitar, ¿no? Va a seguir tu nombre, pero te voy a aumentar los impuestos, así como te lo estoy haciendo acá. Y todo lo que tengas en la bolsa, y todo lo que tengas aquí y allá y más allá, le puedo ir creando impuestos.
porque ese dinero no se puede escapar de ellos. A ver, ¿qué van a hacer? ¿Ok? Entonces, es un tema interesantísimo esto, pero esperen más aumentos de impuestos agresivos en todos los países con burbuja de deuda, que lamentablemente son la gran mayoría. Por lo tanto, las economías sumergidas van a crecer. El efectivo, va a haber más demanda por efectivo. Por eso es que no creo que una CBDC se pueda imponer. ¿Ok? Va a fallar. De hecho, ese tema de la CBDC está como muy callado últimamente. No sé si lo han notado. No se está hablando nada de esto. O muy poco está saliendo a la luz. ¿Ok? Porque hay muchas cosas sucias que suceden en el sistema financiero que se tienen que ocultar. Y una CBDC admitiría o dejaría un registro que no tiene por qué ser público, ¿eh? Puede ser opaco igual, pero dejaría un registro de muchas actividades que a mucha gente no le conviene que se vean. Entonces, esto es algo que estaré siguiendo de cerca, ¿ok? Luego, todo lo anterior crea presión sobre ¿qué? El pago de compradores de vivienda alcanza un récord a medida que las hipotecas vuelven a subir por encima del 7% por primera vez en 2024. Las tasas hipotecarias en Estados Unidos subieron la semana pasada al nivel más alto desde noviembre del 23, ya que unas lecturas de inflación superiores a las esperadas han frustrado las esperanzas de que la Reserva Federal comience a recortar tasas pronto. Entonces, mientras más se resista Jeromcito Macho Man Powell, peor va a ser esto. Porque él quiere empujar el mundo, obviamente, o los que no sé, a los que les interesa esto, quieren empujar el mundo y despojar a la gente de sus activos. Todas estas casitas van a pasar a nombre de BlackRock, de los bancos. Todo lo que no se pueda pagar en real estate comercial, todo esto va a ser absorbido. Mientras que implosionan los bancos medianos y además se tengan que rescatar con el dinero de ese aumento de los tipos de las ganancias de capital y otras cosas. Así funciona esto. Es un saqueo a manos llenas. A manos llenas. Y la sociedad americana, que en este caso era muy dependiente de deuda, sufre más por este aumento en la hipoteca que por la misma inflación. Yo creo que la gente preferiría que bajen tipos y que suba la inflación, porque igual el precio de tu casa sube, el del auto, el del Bitcoin, todo lo que tienes sube si bajan tipos. A tener que pagar, y sería más fácil pagar tus deudas teniendo un superávit en tus inversiones. Pero cuando yo subo tipos de interés porque estoy atrapado en esta narrativa imbécil, pues ahí es donde hago yo y causo todo este desmadre. Que además esta inflación es culpa de la misma Reserva Federal y de las medidas tomadas durante la enfermedad, cosa que yo advertí vehementemente en este canal. Y ustedes lo saben porque ahí están los videos. ¿Y qué pasa con este tema de los tipos en las hipotecas? Pues que bueno, la gente está haciendo defaults. Aquí está el gráfico de cómo está creciendo. La gente no está pagando y son hogares multifamilias. Es decir, no es una persona que vive con, no sé, vive con su familia y un padre de familia, pues. Básicamente está creciendo a niveles que todavía no llegan a 2008-2009, pero llegará. Pero llegará porque el ritmo al que cambia y crece es vertical. Entonces, como suba más la Fed tipos de interés, pues los más quiebran los bonos, más quiebra la gente, más le sube la tarjeta de crédito. Es políticamente ya también insostenible. Así que va a haber alguien que va a tener que torcer. Vas a tener que torcer el brazo, Jerome. Te guste o no. Y vas a salir por la puerta de la vergüenza de la historia porque todo tu legado es la muerte del sistema actual. Ya, le pusiste el último clavo en el ataúd. Ahora solo hay que dejar que el muerto siga por inercia moviéndose. ¿Ok? Pero es lo que hay porque, señores, lamentablemente no hay salida de esto. Es que no es porque yo quiera ver al Bitcoin subir que yo busco información de que todo se va al garete. No, es que lamentablemente es así. Y cuando tú ves que eso ocurre, tienes que buscar la manera de defenderte. A menos que quieras ser un esclavo, ¿no? Sometido. Entonces tienes que tener la forma de protegerte a ti y a tu familia de esto. Y sobre todo porque también uno trae ya experiencia de que en los países de origen siempre se gestionó muy mal el dinero y la deuda y bueno, ya sabemos los resultados, ¿no? Entonces obviamente esto es una experiencia relativamente nueva para la gente del primer mundo que estaba muy acomodada con este sistema hipócrita y mentiroso. Luego, ante toda esta situación, los mayores tenedores de deuda, digamos China, están tradeando oro como nunca antes se ha visto. Aquí lo podemos ver. ¿Por qué? Por algo será. Porque también en China hay grandes problemas financieros que el osito Winnie Pooh chino no quiere que te enteres. Luego, entrando un poquito más de Bitcoin, los mineros Bitcoin distribuyen sus ventas después de la reducción a la mitad o del halving según Bitfinex. ¿Okay? Entonces Bitfinex afirma que la reserva de las ventas de los mineros de Bitcoin antes de la reducción y los ETF al contado quita cualquier duda sobre acción negativa al precio. Sí,
Es verdad que es una reducción en la oferta, que es importantísima para Bitcoin, pero realmente todo lo que expliqué anterior tiene más peso para ver al precio subir. Entonces tenemos un catalizador importante, el halving, obviamente, que ya se va a empezar a notar semanas o meses luego, y tenemos, por supuesto, esta situación gravísima a nivel fiscal en Estados Unidos. Así que, pues, muy atentos a ello. Y mientras esto ocurre, más países parece que se quieren sumar al tren del legal tender para Bitcoin. En este caso hablamos de Paraguay, que piensa poner a Bitcoin como moneda de curso ilimitado. Hay que ver qué significa esto. Imagino que el caso de Bukele empezará a hacer ruido. También en Suiza ahorita se está planteando un referéndum para obligar al Banco Central a poner Bitcoin en sus reservas. Sí, señores, Suiza. Así que esto será una tendencia muy importante. También a medida que los flujos pasivos de los ETF, que creo yo que será el marcador dominante en este ciclo, haga su efecto también a largo plazo. Así que bueno, amigos, hasta acá voy a dejar el análisis fundamental para entrar en análisis técnico del día de hoy. Muy bien, empezamos con Bitcoin, que de nuevo, bueno, seguimos desde marzo atrapados en esta especie de formación acá. Lo interesante es ver cómo hay una cierta apatía y un descanso. Yo creo que abril y mayo pueden ser meses así, donde veamos esta estructura de consolidación avanzar. Sin embargo, si hacemos un zoom dentro de la estructura, veremos que hay niveles de precio importantes que nos marcan las zonas de liquidación. Si vamos a una zona inmediata, vemos que de nuevo el precio de Bitcoin por debajo de los 64.200, hay estructuras en largo muy grandes. De nuevo se apalancan acá de manera prematura, sin confirmaciones técnicas, y se ponen en largo de nuevo. Entonces, ¿qué sucede? Que lo más probable es que de aquí al viernes tengamos correcciones de nuevo hacia la zona de 63.000, 62.000 dólares. ¿Okay? Estos son dips que a mí me gusta comprar porque son dips de liquidaciones forzosas, es decir, que obligas a los que se apalancan a vender sus monedas a pérdida aquí. ¿Okay? También lo estaba viendo en gráfica semanal y vemos un aumento también notable, ¿okay? En dos niveles hasta los 62.050. Esto debe ser limpiado como ocurrió aquí ya en otra oportunidad. Entonces sí, yo creo que todo este nivel hasta los 60.900 o 60.000 es una buena zona de compra, toda esta parte. Así que si estás buscando una oportunidad de recargar el spot, está bien. Si hay un dip rápido hacia esta zona, también creo que uno puede tomar posiciones en los niveles psicológicos del mercado. ¿Okay? Cuando hablamos de 60, obviamente es una zona de demanda. Entonces aquí podemos jugar a buscar de nuevo algún rebote importante en el precio. ¿Ok? Eso es lo que estoy viendo acá. Entonces, ¿qué preveo yo? Que incluso si el mercado hiciera el intento de superar los 60.000 y de irnos a 59, 58, va a haber rebotes automáticamente. Van a activarse muchas entradas de dinero acá. ¿Okay? Pero el apalancamiento es el que hay que ver, que es lo que estamos viendo en las zonas de liquidez. Y mientras eso ocurra, también tendremos la zona que es el juego final, que en gráfica mensual podemos ver. Para mí, el juego final se encuentra por la parte de la resistencia, la parte superior, donde sabemos que sobre 72.000 dólares, 73.000, están las posiciones cortas más grandes. Ahí es donde luego continuará Bitcoin hacia su camino de los 100.000 dólares. Creo yo que incluso hasta en gráfica mensual se empieza a notar ya la aparición de las posiciones largas. Que esto es un dip que hay que comprar sí o sí. Es un dip que hay que comprar sí o sí. Entonces ya tenemos básicamente los niveles que vamos a ver. Esperamos niveles correctivos en las próximas 48 horas. Y a largo plazo sabemos que de nuevo el target se encuentra aquí. Esto no lo van a dejar correr mucho más tiempo. ¿Ok? Importante eso. Luego, si vemos el mercado tradicional, vemos un buen rebote del S&P500. Creo que va a seguir bajando. Mi zona target, ya les he dicho, es 4.800 puntos para que continúe la fusión. Tenemos también el VIX altamente suprimido. Esta volatilidad va a disparar más, posiblemente, a medida que se tensione más el mercado repo y estas noticias salgan. ¿Okay? Y finalmente el demoledor de bancos, el bono a 10 años y otros, pero vamos a decir que este es el que me gusta seguir, sigue con una presión al alza en el interés. Por lo tanto, se están vendiendo bonos. El Tesoro vende bonos. Japón puede vender bonos, China puede vender bonos. ¿Y quién va a comprar? Si nadie compra, pues el Tesoro refinancia emitiendo más.
Y si ya no quedan los repos, pues entra la Fed y compra todo esto. Así que al final eso mandaría el dólar al garete, y ese es el cierre de la tesis y de el video que planteaba para el día de hoy, amigos, que estén pendientes de todo esto. Lo hemos cubierto muchas veces de diferentes ángulos, pero no podemos perder la vista en el bosque y el final del camino. Así que bueno, sin más me despido y nos vemos en una próxima oportunidad. Hasta luego.